Mari Mari Compuché, Chulleimun, ¿cómo están? Espero que bien y cuidándose. Esta es una muestra de un telar básico y es lo que vamos a preparar hoy día a través de este telar. Es importante mencionar que debemos hacer una pelota de lana con el ovillo porque así es más fácil de trabajar. Este es un trape y vamos a confeccionar un trape con restos de lana de aproximadamente 120 centímetros. La importancia del trape nos va a servir para tononcar o unir los hilos que nos van a permitir tejer. ¿Cómo hacemos un trape? Cortamos 6 hebras de lana de aproximadamente 120 centímetros. Calculamos la mitad un poquito antes y pedimos ayuda para hacer una trenza. Trenzamos. Calculamos la mitad. Ahora que tenemos trenzada la mitad, unimos las lanas y vamos a hacer una trenza mucho más gruesa. Ayuda. Es importante considerar que el pueblo mapuche es un pueblo colectivo, así que por eso estamos con la ayuda de las manitos del alambién. Ahora que ya avanzamos, estamos por terminar y aquí vamos a cerrar o anudar. Fuerte. Estamos ahí y para que nos quede parejito y ordenado, estamos listos. Aquí está terminado nuestro trape. Como dijimos, este es un trabajo colectivo, así que le pediremos a un güentru, a algún hombre de la casa, que nos haga un nirehue, que es un instrumento de madera o es un apretador de lana que tiene filo en un lado y en el otro lado es más gordito. Aquí tenemos una gran variedad de tamaños y de formas. Si no tenemos un nirehue como este, podemos usar una regla de madera o algo similar. Podemos usar estos dos maderitas de coligüe que nos van a servir para el urdir. El objetivo de esta madera de coligüe es que nos sirva de apoyo al urdir. Estamos. Quiñe, paso 1. Vamos a urdir. En los telares no se usan nudos ciegos, se usan nudos de rosa por si nos equivocamos, para que podamos devolvernos. Nos vamos por arriba, avanzamos, damos la vuelta y nos vamos por abajo. Para avanzar y llegar abajo y nuevamente nos vamos por arriba, nos vamos por atrás, nos devolvemos. Si ustedes se fijan, aquí estamos haciendo un 8. Seguimos, vamos revisando que no nos equivoquemos, avanzamos y vamos a hacer aproximadamente unas 16 vueltas, números pares. Aquí tenemos meliebras, 4 hebras urdidas. Nos quedan 2 hebras. Es importante mencionar que tiene que tener una tensión ni muy suelta ni muy apretada, porque si no, no nos sirve, no vamos a poder tejer. Y cada cierto tiempo que estamos urdiendo es importante revisar a través de nuestras manitos si estamos haciendo la técnica bien. Podemos hacerlo a través de nuestras manos o a través de algunos elementos que nos permiten visualizar bien si está correcto. Estamos amarrando nuestro último nudo de rosa y aquí tenemos nuestro urdido básico. Las hebras no se tienen que montar. Dijimos que este es un trabajo que fomenta el orden y la paciencia. Aquí está nuestro primer avance. Ahora vamos a hacer una cadena. Vamos a calcular 4 veces el ancho de nuestro urdido y vamos a cortar 2 hebras. Es
aproximado. Aquí estamos. Nuestras 2 hebras vamos a entrelazarlas. Aquí están. Estas van a servir de tope en nuestro tejido. Ahora vamos a hacer la cadena que sirve de tope para nuestro tejido. Tomamos 2 puntos de adelante y 2 puntos de atrás. Nos centramos y los entrecruzamos. El que iba adelante va a ir atrás. Nuevamente tomamos 2 hebras de adelante y 2 hebras de atrás. Los entrecruzamos. Aquí estamos terminando y aquí vamos a hacer nuevamente un nudo de rosa, siempre pensando en que nos podemos haber equivocado, y vamos a tirar nuestra cadena hacia abajo. Aquí está nuestro segundo paso, que es la cadena. Paso número 3. Ahora vamos a tononcar. Primer paso, vamos a tomar la primera hebra y vamos a hacer un nudo. Vamos a darle aproximadamente 2 dedos de largo a cada hilo que tomemos. Lentamente vamos a avanzar. Proceso de tononcar es tomar las hebras para poder tejer. Se toman simplemente las hebras de adelante y se amarran con algo firme para que ninguna hebra se vaya a perder, hasta llegar al final, en donde nuevamente vamos a hacer un nudo y vamos a entretomarlo con nuestro trape para que finalmente quede así. Ahora vamos a sacar nuestros puntos de apoyo para empezar a tejer. Nunca se tiene que perder esto, porque allá arriba está el cruce. Vamos a pasar nuestra lana con la que vamos a tejer. Vamos a calcular aproximadamente la mitad, y como dijimos que el telar es para practicar la paciencia y el orden, tenemos todas estas posibilidades de amarrar nuestras lanas para que no se nos desordenen cuando estamos tejiendo. Tenemos unos palitos de lado, o tenemos una naveta, o simplemente una madera del jardín. Y ahora vamos a hacer el cuarto paso, que es el tejer. Vamos a la segunda hilera, si se puede decir. Nosotros anteriormente bajamos los hilos, ahora vamos a cruzar las lanas que tenemos acá, una por un lado, otra por el otro lado. Vamos a fijarnos en el orden, en las puntas, que no nos quede con tanta presión. Y ahora vamos a hacer el cruce. Y si se fijan, ya hemos tejido la segunda hilera. Ahora vamos a bajar el cruce. No sacamos el niruego para que no se nos queden hebras atrás. Apretamos con el niruego y pasamos la lana. Siempre hay que pasar la lana para avanzar. Si no pasan la lana, retroceden en vez de avanzar. Estamos avanzando con nuestro tejido. Pasamos las lanas, ¿cierto? Si se fijan, allá arriba hay un cruce. Ese cruce que está allá arriba, nosotros vamos a ir bajándolo de a poquito, como tirando las lanas hacia adelante. Aquí es necesario usar nuestras 2 manitos, y muchas veces, como dicen los chilcatufes o alumnos, dicen que le faltan dedos para trabajar con el telar. Pero esto es solamente práctica. Pasamos las lanas. Si se fijan, aquí no hay cruce. Ahora nosotros vamos a hacer el cruce, y ¿cómo lo hacemos? Presionando nuestro tonón y nos cargamos. Escuchen el sonido. Estamos listos ahí. Ahora nos ayudamos solamente con el niregue para bajar las lanas, y si se fijan, ya hemos avanzado. Ordenamos las
orillas para que nos quede un tejido parejito. Y ahora, si se fijan, ¿qué vamos a hacer? De nuevo vamos a bajar el cruce, pero lo primero es pasar la lana. Siempre recordar, se pasa la lana y ahora vamos a bajar el cruce. Ahí está, lentamente, para que observen cuál es el proceso que se realiza ahí. Ahí está. Yo me cargo un poquito más, saco el nirehue, presiono un poco y ya hemos tejido otra hilera. Ahí estamos. Ahí estamos. Esta va a ser la última. Vamos a apretar con el nirehue y vamos a hacer nuevamente la cadena del final con 2 hebras que entrelazamos. Y ahora vamos a tomar 2 hebras de adelante y 2 hebras de atrás, con una tensión no muy apretada ni muy suelta. El nirehue nos está ayudando ahí para que podamos tener mejor visión de las hebras que tenemos acá, y como dijimos, nos ayuda con el orden. ¿Para qué sirve esta cadena? Para que no se vaya a deshacer nuestro tejido. Tomamos el restito de la lana de acá y hacemos un nudo. Y también vamos a apretar la lana y se va a ver ahí nuestro término. Esta hebra después las vamos a emparejar y las vamos a dejar de una altura, de un largo aproximado, para que se vea parejo. Ahora vamos a sacar nuestro telar. Recuerden que este es un marco fijo, entonces vamos a tener que cortar las lanas, o si ustedes quieren lo dejan acá y pueden continuar con otro telar. Para que ustedes lo vean, vamos a cortar nosotros las lanas. Vamos a sacar el tononcado porque ya no lo necesitamos. Vamos a darle a nuestras hebras el mismo largo de arriba al de abajo. Vamos a hacer aquí un nudo ciego en esta cadena. Vamos a deshacer nuestros nudos rosa, que eran por si nos equivocábamos, y este de acá lo vamos a pasar con una agujita para acá para que quede en la hebra. Pulamien, estamos listos con nuestro telar básico. Espero que les haya gustado. Nos estaremos viendo nuevamente. Peu Cayal Le Moria.